Listo, ahí estamos grabando. Bien. La idea entonces de la clase de hoy es repasar algunos conceptos de los que ustedes ya vieron. Ustedes ya vieron cómo hacer estadística descriptiva, cómo responder algunas preguntas con algunas pruebas de hipótesis, las más básicas, y en esas pruebas de hipótesis tienen asociados cálculo de probabilidades, probabilidades de error y demás. La idea es, vamos a repasar con esta clase y la primera guía de trabajos prácticos esos conceptos, quizás profundizando en algunos y demás. Entonces, lo que vamos a ver es empezar a trabajar con lo que es estadística descriptiva e estadística inferencial. Ahora vamos a hacer bien la diferencia entre esos dos grandes grupos de la estadística, pero de vuelta enfocado a lo que es estadística aplicada en la investigación. Bien, acá hay una primera diapositiva que habla de pasos de una investigación. ¿Cuáles son los pasos que uno da en una investigación? Y esto es lo que yo les decía, bueno, antes de empezar a grabar esto. Lo primero que tenemos nosotros es una pregunta de interés. Nosotros nos estamos preguntando algo sobre un proceso que necesitamos resolver. Ustedes van a tener, cuando investiguen, cuando trabajen en su área de estudio, van a tener preguntas, y esas preguntas no están planteadas sobre, tengo cinco muestras de carne. ¿Qué les pasa a esas 5 muestras de carne? ¿Cuánto tardan en envejecer, en perder las propiedades organolépticas? No, no les va a interesar esas 5 muestritas o esas 5 unidades. A ustedes les va a interesar qué le pasa a la población de donde salieron esas muestras. Entonces, esas preguntas en realidad son aseveraciones que vamos a hacer sobre una población, es lo que vamos a formalizar en formato de hipótesis. Nosotros vamos a tener una hipótesis de investigación. Y la hipótesis de investigación se plantea sobre una población. Ahora vamos a definir bien qué es una población, qué es una muestra y demás. Pero básicamente estas hipótesis son aseveraciones, cosas que yo creo que están pasando, que afirmo que están pasando, sobre una población. ¿Y qué es lo que voy a hacer después? Yo voy a decir, bueno, esto es así. Lo planteo. Después voy a tomar una muestra. Bueno, ahora me estoy adelantando, pero les comento los pasos así. Tomo una muestra, alguna parte de esa población, y pongo a prueba esa hipótesis con esa muestra. Y voy a decir, eso que dije estaba bien, es correcto, esa hipótesis que yo planteé sobre esa población, o no. Lo que dije, la evidencia muestral, no respalda lo que estoy diciendo y voy a rechazar esa hipótesis. Acá hay un ejemplo que es de un ejemplo más agronómico, viene del otro curso, pero no importa. Están planteando si le ponen una nueva ración de alimento a unos animales, al ganado, y quieren ver si mejorar, darle una nueva ración de alimento genera un incremento en la ganancia de peso de los animales. ¿Sí? Eso, así es el ejemplo motivador, no importa. Ahora vamos a cambiarlo hacia uno más relacionado a alimentos. Pero ellos tienen una pregunta sobre si cambiar la dieta, darle una nueva ración, mejora el crecimiento de los animales. Esa pregunta no la voy a hacer sobre los 10, 15 animales que yo dispongo para hacer el estudio. Lo hago sobre toda la población de animales. Porque a mí el interés es generalizar el resultado hacia una población. Pero bueno, esta es la pregunta disparadora. Eso es lo que quieren ver los investigadores. Y fíjense que es una afirmación. Dice, los animales alimentados con la nueva ración presentan mayor ganancia en peso. Ya lo está afirmando. Eso es lo que se propone como hipótesis de trabajo. Es la hipótesis del investigador. Después eso lo vamos a formalizar en parámetros y demás. Después, una vez que presento mi hipótesis de trabajo, defino un experimento, diseño un experimento. Voy a agarrar individuos, a algunos individuos le voy a dar la ración nueva, otros individuos le voy a dar la ración vieja, eso lo elijo por azar o no, depende las características de la pregunta y de la variable que voy a registrar y de las unidades experimentales que tengo que diseñar el experimento. ¿Cuántos individuos? ¿Cómo los asigno? Y demás. Una vez que tengo todo eso, tengo lo que llamamos mi muestra,
asigno los tratamientos, todo lo que les dije recién, veo qué variables voy a registrar de esos individuos, tomo los datos, recién ahí voy a tomar los datos, y una vez que tengo los datos, tengo que empezar a hacer lo que llamamos estadística descriptiva. Tengo que describir esos datos. Ahora yo voy a tener una base de datos, que es un papel donde tengo anotado un montón de numeritos. Ese montón de numeritos pues una hoja llena de números. Yo mirando una hoja llena de números no puedo entender nada, no puedo sacar información. La idea es resumir esa información, meter toda esa información y describirla. Ese es el objetivo de la estadística descriptiva. Vamos a calcular estadísticos, tabla de frecuencias, gráficos. Eso lo vamos a repasar muy rápido hoy. Y al final vamos a efectuar inferencias sobre la población. Es decir, voy a sacar conclusiones, a partir de una pequeña muestra, voy a sacar una conclusión sobre una población mucho más grande, a la cual yo nunca tuve acceso. No a toda la población. Bien. Esto ahora vamos a ver cómo se saca. Entonces, les cuento el ejemplo con el que vamos a trabajar, que es lo que ustedes tienen en la base de datos ahí en la que acaban de descargar de la página. Entonces, el problema motivador es que hay una de las principales causas de pérdida de calidad de los cítricos es la ausencia de una microatmósfera favorable alrededor de la fruta que evite la aparición de alteraciones fisiológicas, como la deshidratación. O sea, básicamente, quieren evitar la deshidratación de la fruta, que eso es lo que hace que la pérdida que disminuye el valor en el mercado. Entonces, en el INTA de Concordia, vienen probando una forma de envasado de naranjas. Entonces tienen un recubrimiento con cera, con el 12% de contenido de sodio. Y lo comparan contra un testigo, que es sin recubrimiento. Entonces básicamente lo que tienen es una variedad de naranja, y van a tener algunas naranjas con recubrimiento, este recubrimiento de cera, y otras sin recubrimiento. Y la pregunta es, ¿el recubrimiento prolonga la duración de las naranjas? ¿Evita la deshidratación o no? Eso es lo que quieren saber. Entonces, tienen 30 cajones de naranja de esta variedad, todos en similar estado, todos bastante homogéneos, y dividen al azar dos grupos. 15 cajones son asignados al tratamiento con cera y 15 cajones son asignados al tratamiento control. Se deja a los cajones, se pesa, perdón, a los cajones al inicio de la experiencia, se los conserva durante 80 días a 5 grados, o sea, condiciones normales, y se los vuelve a pesar a los 80 días. Y se calcula la pérdida de peso. Piensen que más pérdida de peso es más deshidratación. La idea es que pierdan la menor cantidad de peso posible. Ese es el estudio. Acá está la base de datos. Están las 15 pérdidas de peso de los que tenían recubrimiento y las 15 datos de pérdida de peso de los testigos, los que no tuvieron pérdida de recubrimiento. Y acá hay una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo hoy. Para ver esto, quisiera primero definir algunas cosas que vienen en un par de diapos después, y después vamos a ir retomando estas preguntas a medida que avanzamos el curso. Así que permítanme adelantar a tratar de responder todos estos elementos que son definiciones que voy a usar permanentemente durante el curso, y quiero que las tengan bien claras. Entonces, para poder hacer esto, para definir cuál es la variable, unidad experimental, método de recuperación, la muestra, todo esto, voy a mostrarles esta serie de diapos. Así que vamos a empezar con algunas definiciones. La idea es la siguiente. ¿El mouse, ustedes lo ven cuando muevo el mouse o necesito el puntero? Sí, se ve, se ve. Así se ve. Genial. Entonces, acá este puntito que está acá representaría como si fuera una unidad experimental. La unidad experimental, lo que vamos a llamar unidad experimental, es la mínima unidad a partir de la cual puedo tomar un dato, pero voy a llamarlo así, un dato independiente. Es lo menos que necesito para tomar un dato independiente. ¿Y a qué llamo un dato independiente?
un dato novedoso, un dato que aporte información del sistema que estoy estudiando. Entonces, si tuvieran que definir en este estudio cuál es la unidad experimental, qué es lo menos que necesitan ustedes para tomar un dato en este estudio, ¿qué me dirían? Una naranja. Una naranja. ¿Alguien tiene otra opción? Bien, creo que fui medio... Estuvo mal de mi parte poner ese dibujito con forma de naranja que está ahí, porque lo llevo a pensar que es eso, pero no. Veamos. Cajón. Bien, ahí tenemos otra opción. Yo tengo una naranja. El tratamiento, ¿a quién se lo apliqué? Si ustedes miran el estudio, dice, para ello, 30 cajones de naranja de la variedad Valencia Leite, de similar estado, fueron divididos al azar y se le fue aplicando tratamiento a unos y a otros. El tratamiento se lo aplica al cajón. Si el tratamiento se lo aplica al cajón, todas las naranjas de ese cajón recibieron el mismo tratamiento. La variabilidad que hay entre ellas no va a ser muy real, no me va a mostrar la realidad completa de la varianza en el sistema. ¿Por qué? Porque si yo tuve un error en la aplicación del tratamiento, todas las naranjas de ese cajón tuvieron ese error y van a compartir ese error. Si ese cajón quedó en una parte de la cámara donde había una entrada de humedad o algo, todo el cajón va a estar afectado por esas condiciones microambientales. Por lo tanto, la información de cada naranja del cajón sí puedo saber la pérdida de peso de cada naranja, la puedo calcular, pero no me va a dar información novedosa. Y ahí es donde aparece esta palabra, que es difícil de llevarse, de incorporarla, pero no necesito yo, ustedes van a necesitar manejar bien datos independientes, información novedosa. Cada naranja no aporta información independiente. ¿Por qué? Porque todas las del mismo cajón recibieron las mismas condiciones del microambiente de la cámara, el mismo tratamiento fue aplicado la misma vez, se le aplicaron a todos el mismo tratamiento. Entonces, en este estudio, la unidad experimental es un cajón. Cada puntito de eso es un cajón de naranja. Bien. El conjunto de todos los cajones de naranja, es decir, de todas las unidades experimentales que existen de esta variedad, la vamos a llamar la población. Perdón, Gerardo, una ¿Sí? consulta. Entonces, la pérdida de peso sería un promedio del cajón. Exacto. O la de todo el cajón. Es la suma. Vos pesás el cajón. De hecho, Claro. en este ejemplo ni siquiera tenés el dato por naranja. Lo podrías tomar. Pero el dato que tienes, pesaron el cajón y lo volvieron a pesar. Entonces te da la suma de las pérdidas de peso de todas las naranjas del cajón. Exacto. Perfecto. Bien, pero eso presten atención, porque uno tiende a decir que la unidad experimental es lo más chico que tengo en mi sistema, pero acuérdense de esto, de un dato independiente. Bien, tengo mi población. Población serían en este estudio todos los cajones naranjas que existen de esta variedad. Y acá hay que tener otro cuidadito, es que pudieron ser elegidos por el investigador. Porque yo voy a elegir de esta población la muestra. Para que la muestra sea representativa, va a ser representativa de la población que pudo haber sido elegible, o sea, que pudo haber sido elegida, perdón. Entonces, esta es mi población, conjunto de todas las unidades experimentales. Esta población tiene unas características, está caracterizada por una serie de parámetros. Los parámetros son valores numéricos que describen a la población. Por ejemplo, mu, ¿alguien la conoce? ¿Usaron este término ya? Sí, ¿En la materia? promedio de la muestra, ¿no? Es un promedio, pero que hay que tener cuidado. Mu es un parámetro. Si es un parámetro, estamos hablando del promedio, pero de la población. Y acá, que vamos a hacer mucho de investigación, vamos a separar muy, muy claramente a lo que es una población de una muestra. Entonces, mu es un parámetro. Cada vez que vean una letra griega, vamos a hablar de parámetros. Y esos parámetros es que me está hablando de una población. Así que mu es la media de la población. Eso sería el peso medio de pérdida media, la pérdida promedio de todos los cajones del mundo.
o de la población que yo estoy estudiando. Ese valor no lo voy a tener yo, no lo voy a saber, salvo que agarre todos los cajones del mundo, cosa que nadie hace. Eso se llama hacer un censo. Salvo que uno haga un censo que agarre a todos los individuos de la población, uno no conoce el parámetro. Así que yo me voy a aproximar al valor de parámetro, pero no lo voy a conocer nunca. Voy a tratar de aproximar, voy a tratar de estimar. Bueno, así como tengo la media, tengo sigma, que es el desvío estándar de la población, y puedo aparecer otros parámetros. Beta, que es la pendiente de una recta de regresión, pi, que es una proporción. Aparecen muchísimos parámetros que describen esta población. Estos son los números que a ustedes les va a interesar. Realmente es esto lo que les va a interesar. A ustedes les va a interesar qué le pasa a la población. Pero como no van a tener nunca los recursos para agarrar a toda una población, ustedes lo que van a hacer es agarrar a una pequeña muestra. Van a agarrar a algunos individuos de esta población. Por algún método de muestreo, van a extraer de esa población algunos individuos. La forma de extraer es fácil de decir. Yo puedo decirles, los voy a extraer al azar, pero es muy difícil de hacer. Cuando ustedes trabajen, van a ver que les va a costar bastante elegir cosas al azar. No es nada fácil elegir cosas al azar. De hecho, el cerebro humano se lleva muy mal con el azar. Si yo le digo a ustedes, díganme un número al azar, de hecho yo lo he hecho en cursos grandes que he tenido, les dije a todos, elijan un número al azar, y no todos los números son elegidos igualmente dentro. Le digo, elijan un número de 1 al 10, y les puedo asegurar que muy pocos eligen el 1, muy pocos eligen el 0, porque son muy extremos para ser elegidos por azar, y muy pocos eligen el 5, porque está en el medio y les suena, no, por azar no va acá en el medio, y el 7 y el 8 tienen una mayor probabilidad de ser elegidos, pero es el cerebro humano que hace eso. Entonces, elegir al azar realmente es un trabajo que hay que tomárselo en serio y hay que usar programas que elijan números al azar realmente. Y a veces lo que termina pasando es que, bueno, yo estoy trabajando en una como es una productora de naranjas y agarro los 5 o 10 cajones que tengo a mano. Y quizás esos todos vienen de una tanda de un solo árbol y no son representativos de la población. Entonces, es un tema fácil de decir, hice un muestreo aleatorio, pero en la práctica, cuando ustedes trabajen, van a ver que eso no es tan sencillo. Para la materia va a ser fácil. Decimos, elegimos unas 2, 4, 6 unidades experimentales al azar de la población. En este caso son 6. Esas unidades experimentales que saqué de la población, a esas le voy a registrar la variable. A esas le voy a registrar la pérdida de peso, por ejemplo. Si estos son los cajones. O lo que esté midiendo. Esto que está acá constituye mi muestra. Entonces, la muestra es un conjunto de unidades experimentales representativas de la población. Esa es la idea. Yo voy a tener este grupito de unidades experimentales y la idea es que esa muestra, como fue elegida al azar de la población, sea representativa. Bien, vamos hasta ahí. Si tienen dudas me van consultando, me van avisando, ¿sí? Entonces, tengo mi muestra, que en este caso son 6 individuos, y en realidad tengo una muestra que vamos a llamarla los individuos, y esto que son las observaciones de los individuos. Una muestra física, si se quiere, donde son los cajones de naranja, y una muestra estadística, que son los valores de la variable que registré de esas naranjas. Bien, sobre esto puedo empezar a trabajar. Y ahí aplican las técnicas de estadística descriptiva, y empiezan a describir este grupo de datos. ¿Cómo hacen estadística descriptiva? Pueden hacer tablas de frecuencias, pueden calcular gráficos, histogramas, diagrama de barra, diagrama de tortas, una serie de gráficos muy interesantes que muestra Infostat, tienen muchos para hacer ahí, y con esos gráficos pueden describir la muestra. Y el resumen máximo es el del cálculo de estadísticos. ¿Qué son los estadísticos?
números que describen a una muestra. El estadístico entonces describe a la muestra. El parámetro describe a la población, el estadístico describe a la muestra. Y esa diferencia es central y la tienen que manejar. A ver si conocen. Si yo les pongo acá, agarro todos estos y les calculo X raya. Ah, no sé si aparece en la animación. A ver. Sí, me estoy adelantando. ¿Qué es esta X raya? ¿Alguien conoce esto? Ahora sí, el promedio de la muestra. Bien, perfecto. Ese es el promedio de la muestra. Agarré los pesos, la pérdida de pesos de los 6 cajones, lo sumé y lo dividí por 6 y obtengo un número. Ese número es el promedio de la muestra. S es el desvío estándar de esa muestra. B es una ordenada, es una pendiente, por ejemplo, de una recta que hice con una muestra. Y P es una proporción, no sé, proporción de enfermos, proporción de vivos, proporción de lo que sea, pero que saqué de una muestra. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la esencia de la estadística? Una primera parte de la estadística es todo esto que ven acá. Esto es estadística descriptiva. Describen un grupo de datos. Listo, nada más. Pero no es lo más interesante. En general la estadística la usamos, se usa y mucho, para describir, pero lo que hacemos es calcular estos estadísticos, no solamente para decir, en promedio perdió 2 kilos por cajón. Eso es una cosa que ocurrió a 6 cajones. ¿Qué le va a pasar al resto de los cajones del mundo? No sé. A mí lo que me va a interesar es usar esta información para saber qué le está pasando a esto, que es lo más interesante, son los parámetros de la población. Entonces, a mí me interesa inferir, a partir de estos 6 datitos locos que tengo acá, qué le pasa a los cientos, miles, infinitos cajones de naranja de la población de donde saqué esa muestra. Eso es lo que se llama estadística inferencial. Como su nombre lo indica, infiere qué le pasa a los parámetros de la población, pero sin calcularlos. Yo no calculo los parámetros, yo calculo estadísticos. Y a partir del cálculo de estos estadísticos, infiero los valores de los parámetros. Los parámetros se estiman. Y ahí tienen que entender la diferencia entre calcular y estimar. Calcular es, tengo los datos, los sumo, lo divido por el n y me da la media. X raya la puedo calcular perfectamente, ya lo saben hacer. De hecho se lo piden Infostat y se lo hacen. En cambio el parámetro de la población no lo van a calcular, salvo que hagan un censo, sino que lo van a estimar. Se van a aproximar al valor de los parámetros mediante lo que llamamos una estimación. Perdón. Entonces, me voy a aproximar al valor de los parámetros, pero a partir de este valor de la muestra. Ahora, ¿voy a estar seguro de lo que le pasa a la población? Y no. ¿Por qué? Porque yo estoy infiriendo lo que le pasa a la población en función de una pequeña muestra. Y esta muestra, como fue elegida por azar, puede tener errores. Errores, pero no de equivocación, sino errores de muestreo. Por azar pude haber agarrado unos cajones que se deshidrataron mucho, o por azar agarré cajones buenísimos que no se deshidrataron nada. Y mi muestra quizás es mucho mejor que el verdadero valor de la población. Por lo tanto, la estimación que voy a hacer va a tener una probabilidad de error asociada, siempre. Siempre van a tener, siempre que hagan inferencia estadística, van a tener una probabilidad de error. Esa probabilidad de error está dada por el azar al tomar la muestra. Por azar va a estar más grande o más chico la muestra que el verdadero valor del parámetro. Por eso, ustedes estuvieron viendo cálculo de probabilidades,
después vieron cálculo de distribución de probabilidades, deben haber visto la distribución normal, calcularon probabilidades de una distribución normal. Todo ese cálculo de probabilidades es para entender después, poder calcular, el objetivo final es poder calcular estas probabilidades de error que están acá. Estas probabilidades de error les van a decir, mirá, yo a partir de esta muestra considero que este parámetro vale tanto. En realidad te voy a dar un rango de valores en donde va a estar ese parámetro. Y voy a tener una cierta probabilidad de equivocarme. Y una cierta confianza de no equivocarme. Esa probabilidad de error hay que estimarla. Hay que calcular. La probabilidad de error hay que calcular. Entonces, el trabajo es, de la primera parte de la materia, del primer curso de estadística, es hacer estadística descriptiva, aprender a calcular probabilidades, después van todo el cálculo de distribución de probabilidades y al final empiezan a responder las primeras preguntas de estadística inferencial, que son las primeras pruebas de hipótesis que ustedes vieron. Y en esas pruebas de hipótesis deben haber visto errores. ¿Vieron los errores? ¿Recuerdan a los errores que vieron? ¿Alguien me puede decir qué tipo de De errores vieron? tipo 1 y tipo 2. Perfecto. Vieron errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Ahora los vamos a repasar. Esas probabilidades de error son centrales porque ese error está dado porque esto se trata de un muestreo aleatorio. Y lo genial de la estadística inferencial es que me permite controlarlo y saber qué magnitud de error estoy trabajando. Entonces, de acá en adelante, cuando trabajen con inferencia estadística, nunca van a estar seguros de lo que dicen. Siempre va a haber un margen de duda, un margen de error. Pero hay que aprender a convivir con eso, y así avanza la ciencia. La ciencia no avanza sobre pasos completamente seguros. La certeza es algo que desaparece. Se avanza sobre los mejores conocimientos posibles, con márgenes de errores relativamente pequeños y controlados. En general, hablamos de un 5% de error, es algo manejable y tolerable. Bien, dudas, inquietudes, consultas hasta acá. ¿Cómo vienen? ¿Vamos bien? Bien, bien. No sé si estás marcando con una lapicera, no se ve en la No diapositiva. sé, si se mueve así no se ve ahora el movimiento. No, no, ¿Y no, el lo mouse único que sí? vemos es el mouse. El mouse sí. Sí, no, dibujo no estoy haciendo. El mouse se mueve. Sí, sí, no, estoy usando la lapicera, pero no estoy marcando, no estoy dibujando. Porque se me arruina la animación si solo dibujo algunas cosas cuando hacen falta. Acá no. Perfecto. Bien, entonces, voy a volver hacia el ejemplo de las naranjas. Voy hacia atrás. Perdón por la animación inversa. Bueno, está muy animado esto. Y volvemos al ejemplo de las naranjas. Entonces, dentro de todo ese contexto que les mostré, vamos a verlo, pero en este ejemplo, en este estudio. Tenemos que definir para un estudio cuáles son las variables que vamos a analizar. ¿Qué variable estamos analizando acá? El peso. Bien, ¿es el peso lo que usamos como nuestra variable de interés? Porque fíjense que lo pesaron dos veces a los cajones, lo pesaron antes y lo pesaron después. En La la base de diferencia. datos tienen la diferencia. Así que la variable de interés es la pérdida de peso. Esa diferencia. Es la medida de deshidratación, que es lo que ellos quieren, el proceso que quieren estudiar es la deshidratación. Ese es el proceso fisiológico de la naranja, o sea, la pérdida de líquido. La forma de aproximarse a ese proceso es la diferencia en el peso final menos inicial. Así que lo que tiene es pérdida de peso. En realidad hay una segunda variable ahí. Se van a dar cuenta en la base de datos. ¿Qué otra variable aparece? Recuerden, una variable es una característica que varía, como su nombre lo indica, de unidad experimental a unidad experimental. La contraparte sería una constante, algo que todas las unidades experimentales sea igual. Si está recubierta o no por, Que sería el tratamiento. claro, Exacto. tratado, ¿no? Fíjense que la mitad de las unidades experimentales están tratadas y la otra mitad no. Por lo tanto, eso también es una variable. Tiene una característica que es distinta a la anterior. La pérdida de peso es una variable que vamos a llamar aleatoria. ¿Qué significa que es una variable aleatoria?
hay una población con una distribución de probabilidades de pérdidas de peso. Hay infinitas cajones de naranjas que pierden peso por deshidratación. Eso tiene una distribución de probabilidades. Y yo de esa distribución de probabilidades voy a elegir una pequeña muestra al azar. Ahí interviene el azar. En la elección de las infinitas pérdidas de peso de cajones, yo elegí algunas pocas. 15 para las tratadas y 15 para las no tratadas. Entonces es como una muestra aleatoria. Los valores no puedo predecir de un cajón cuánta pérdida voy a tener. No sé exactamente cuánto voy a tener. Tengo que ir y medirlo. Ese proceso genera una variable llamada aleatoria, porque no puedo predecir el valor que va a tener un cajón que elijo. Así que ahí tenemos una variable aleatoria. Después, la variable que es el tratamiento ya no es aleatoria, porque lo decidió el investigador. El investigador decidió a este cajón lo voy a tratar y a este no. Esa es lo que llamamos una variable fija o fijada por el investigador. Esa es la diferencia entre las dos variables. Por eso uno se enfoca, que está bien, el cerebro va más rápido a la variable que es aleatoria, la que llamamos aleatoria. Pero la variable fija también está. Y eso se van a dar cuenta cuando vean la base de datos. Ahí en la base de datos se ven, si hay algo que cambia de unidad experimental a unidad experimental, eso es una variable. Algunas van a ser de interés y otras no. Bien. La unidad de análisis o unidad experimental, porque este es un experimento, también podría ser unidad observacional, recibe varios nombres esto. Dijimos que era, entonces. El cajón de naranja. Genial. Esta de acá es, la unidad de análisis es un cajón. Un cajón de naranjas, de la variedad Valencia, Lake, o algo así. Bien, acá tenemos método de recopilación de datos. ¿Cómo hicimos el estudio, básicamente? Acá, Se pesan antes y después. bien, esa es la forma de generar la variable. Entonces, tenemos cajones de naranjas, elegimos al azar 30 cajones y asignamos al azar los tratamientos. Esa es la parte del diseño. Y después, la forma de obtener la información es pesando en los cajones antes, al inicio del estudio, a los 80 días de iniciado. Pero básicamente acá podemos describir, el ensayo sería, el azar interviene en dos lugares. Obtener las 30 unidades experimentales al azar y se las asigna al azar a los tratamientos. ¿Cuál es la muestra en este ensayo? Las X cantidades de unidades de análisis que agarro. Exacto. En este caso serían 30. Los 30 cajones de naranja. Que los voy a asignar a los tratamientos. Mi muestra son 30 cajones de naranja. ¿Y la población? ¿Cuál sería? Todas Todos las los naranjas de cajones Entre que Ríos. podrías haber elegido. Bien, exacto. Ahí me gustó esa, que podría haber elegido. Y esto es medio difícil de decir cuando uno no hizo el estudio. Porque dice, ¿esto qué lo sacaron? ¿De un solo productor? ¿O recorrieron toda la zona de Concordia? ¿O recorrieron todo Entre Ríos? ¿O qué? Y esto no es menor, porque cuando ustedes hagan la investigación, ustedes van a ser los únicos que saben cuál es la verdadera población de esto. ¿A dónde voy a inferir los resultados? Si esto está hecho por un único productor, el resultado es de ese productor. Porque si van a otro productor, quizás los resultados sean distintos. Ahora, si los cajones fueron elegidos de toda Concordia, al azar, acá podrían decir, la población son todos los cajones de naranja de esa variedad de Concordia. Y si fueron elegidos de todo Entre Ríos, de todo Entre Ríos. Pero eso es difícil que se lo describan bien los que le cuentan cómo hicieron el estudio. Eso ustedes van a tener que estar atentos cuando lean trabajos y tienen que estar atentos cuando ustedes escriben un informe de describir bien de dónde salió, porque es central saber a quién puede inferir estos resultados. ¿A quién representan esos 30 cajones? Y no es menor este tema. No se le suele dar mucha bolilla en los cursos de estadística introductorios porque uno trabaja con una muestra de datos y se concentra en las cuentas. Pero en investigación es central saber a quién inferir los resultados. Ahí tengo la población.
Estimadores y parámetros. No hay nada en la base de datos, los podemos calcular, pero ustedes ya conocen algunos estimadores. ¿Qué me dicen? ¿Qué estimadores podrían conocer? ¿Qué podrían calcular de este ensayo? ¿Algún estimador que se les ocurra? La media de la pérdida de peso, por ejemplo. Perfecto. La pérdida de peso de los 30 cajones, por ejemplo, o de los 15 del cubiertos, o de los 15 no cubiertos. Eso es un estimador. Si hablamos de los que podemos calcular a partir de la base de datos, eso es un estimador. Eso es lo que llamamos X raya. Un estimador podría ser X raya. Y el parámetro, mu, sería la media de toda la población que definimos acá. Hay que ver cómo la definimos ahí. Ese va a ser la media de todos los individuos de esa población. Otro estadístico es S. Ese es el desvío estándar de la muestra. Y esto infiere a sigma, que es el desvío estándar de toda la población. Bien, este es el esquema de este estudio. Lo que quiero que hagamos es rápidamente algo de estadística descriptiva, y los invito a abrir Infostat, y abran la base de datos esta en Infostat. Y vamos a practicar, a calcular estimadores, a hacer algunos gráficos y demás, y aprovechar todas sus habilidades adquiridas en Infostat. Voy a dejar de compartir acá y voy a abrir. Vayan abriéndolo y me van contando cómo harían, a ver cuánto manejan de esto, y los que no saben cuánto tienen que repasar de esta parte. A ver, yo tengo que compartir esto. No, abrí RStudio. Este es otro paquete de estadística que uso, que no es este. Sería RStudio, no, Infostat, acá está. Esto me pasa por trabajar con varios paquetes a la vez. Infostat. Infostat, yo ya tengo abierta la base de datos. ¿Alguien tuvo problemas para abrir la base de datos? Yo ya se las di en IDB2, o sea, está fácil, le hacen doble clic, y si lo tienen conectado a Infostat, ya les abre Infostat directamente. Si no, van a Archivo, Abrir, y lo buscan. Pero en el tutorial les muestro cómo copiar y pegar desde Excel, por ejemplo, de cualquier lugar de esos. Bien, lo primero que quiero hacer, o quiero que hagan, es hacer una estadística descriptiva de ambos grupos. Quiero que calculen la media del grupo recubierto, la media del grupo testigo, el desvío estándar, el tamaño de la muestra de cada grupo, y podemos usar algunos otros estadísticos como la mediana, y algunos, muestren todo, quiero que calculen todos los estadísticos que tienen disponibles en la batería de estadísticos de Infostat. ¿Se acuerdan cómo acceder a eso? ¿Quién me guía? Yo creo que iría al menú de estadísticas, puede ser prueba Sí. para 2 muestras. Eso ya está yendo a las pruebas, ¿sí? Ahí está bien, ahí te da una información, pero vamos por la estadística descriptiva, todavía no nos metamos en estadística inferencial. Acá Medidas justamente resumen, se llama entonces. medidas resumen. Vamos a medidas Bien. resumen. Me muestra la lista de variables que yo tengo acá, son los nombres de mis objetos, y acá me dice variables, ahí es donde se refiere a las variables que llamamos aleatorias, y acá donde dice criterio de clasificación, si tengo algún factor que separe a mis variables fijas. ¿Dónde pongo pérdida de peso? Variable. Bien, variable. ¿Y tratamiento? En criterio. Bien, lo que voy a hacer acá, al poner esto, que es optativo, si yo no lo pongo, me va a hacer la estadística descriptiva de las 30 naranjas. Si yo pongo esto acá, me va a hacer la estadística descriptiva para un grupo y para el otro, por separado. Así que vamos por eso. Y acá tengo la lista de estadísticos a elegir, para hacer. Acá está el tamaño de la muestra, el n, la media, ya sabemos que esto es x raya, no mu, la que me va a calcular. Acá está el desvío estándar. Y tiene dos varianzas. ¿Saben esta diferencia?
¿Cuál debería usar? ¿Varianza n-1 o varianza de n? ¿Se acuerdan? N-1, ¿no? Sí, n-1. ¿Por? Vamos a Porque la repasar un de N poco. es para población. Bien. Y alguien, a ver, quiero indagar con mayor profundidad. ¿Alguien me puede explicar por qué hay que restarle un 1 al n? ¿Alguien se anima? Bien, a ver, les cuento yo rápidamente, pero es un concepto que lo vamos a usar bastante y es más fácil de ver en este caso. La fórmula de varianza venía por... ¿La varianza qué es? Una medida de variabilidad de los datos. Lo que quiero hacer es, me centro en la media y me fijo. Yo tengo mi variable acá, vamos a poner un eje. Uy, me gustaría que esto salga derecho, pero bueno, acá tengo X. Y tengo todos mis datos, distintos valores de cajones de manzana, algunos por acá y otros por ahí. Si yo quiero describir este grupo de datos, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, estos 6 datos los quiero describir y digo, bueno, ¿por dónde están estos datos? ¿Están cerca del 1000, cerca del 100, cerca del 500? ¿Dónde lo ubico? Ahí uso la estadística de tendencia central, voy a calcular la media. La media me dice dónde van a estar estos datos. ¿Y qué hace la media? La media, ustedes tienen que pensar, cuando hacen la media, es como si esto fuera un sube y baja. No sé cuántos hace mucho que no van a una plaza, pero recuerdan, el sub y baja es un tablón donde hay un palo en el centro y se van bajando y subiendo en función del peso de lo que vamos poniendo de cada lado. Bueno, piensen en eso como un sub y baja, y estos son cajas, son cajones de naranja que van poniendo en el sub y baja. Los cajones de naranja que están lejos pesan más. No sé cuántos se acuerdan. Si se acercan al centro del sub y baja, ustedes pesan menos, y si quieren pesar más, se tienen que ir hacia atrás, es más palanca. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Los cajones que estén cerca del centro van a pesar poco y los que estén lejos mucho. La media, X raya, se va a ubicar en el punto de equilibrio del sub y baja. ¿Sí? Esta tabla está llena de cajones, la ubicación de los cajones es en función de su peso, y la media se ubica en el punto donde eso queda equilibrado. Es lo que se llama el centro de gravedad de mis datos. Ahí se ubica la media. Entonces, con esto, si me dicen que la media está en 10 kilos, yo ya sé más o menos dónde está mi grupo de datos. Esa es la tendencia central de los datos. Eso describe el centro. Es uno de los estadísticos de tendencia central. Pero ahora, si yo quiero saber, ¿todos los datos están ahí? ¿O los datos se pueden alejarse y acercarse más? Bueno, una medida de dispersión de cuánto se alejan los datos de ese centro es la varianza. La varianza lo que va a hacer es, perfecto, vos fijaste la media acá. Pero tengo individuos como este, se alejó esta distancia. Este se alejó esta distancia a la media. Y este se alejó esta. Y así voy viendo las distancias de cada dato con respecto a la media. Entonces, la varianza básicamente mide la distancia de cada dato con respecto a la media. Y la idea es hacer una distancia promedio. Digo, bueno, acá tengo 6 distancias, las promedio. Digo, un promedio de las distancias. Y me dirían, en promedio se alejan tanto. Esto sería ideal, poder hacer esto. Pero hay un problema. Estas distancias que están acá, este cajón está por debajo de la media, así que esta distancia es negativa. Esta es negativa y esta es negativa. Esta distancia es positiva, esta es positiva y esta es positiva. ¿Qué pasa cuando sume todas esas distancias? ¿Se acuerdan lo que pasa? ¿Cuánto va a dar esa suma de distancias? ¿Anula? Se anula. Exactamente se anula. ¿Por qué? Porque la media, de hecho, se ubica en el punto donde esas fuerzas se anulen. Como es el centro de gravedad, es el punto donde las fuerzas de la izquierda se anulan con las de la derecha. Entonces, la suma de las fuerzas de la izquierda es igual a la suma de la fuerza de la derecha, pero con signo cambiado. Entonces, esta suma, cuando yo haga esta sumatoria, perdón, me faltó sumatoria acá, sumatoria de esto dividido,
Perdón, no puedo ahora borrar esto. Bueno, esta es la sumatoria de esto, acá. Es la sumatoria de esta parte, dividido el n. Eso sería hacer un promedio. Bueno, esta parte siempre va a dar 0, por definición, por característica de la media. ¿Cómo evito que eso se haga 0? ¿Cómo evito que esta suma se compense? Y lo que tengo que hacer es que los negativos se transformen en positivos, para que no se compense. Así sumo todo positivo. La forma de que algo se transforme en, algo negativo se transforme en positivo, y algo positivo siga siendo positivo, ¿cuáles son? Hay dos formas. A ver cuántos se acuerdan de sus cursos de matemática. Me dijeron que ustedes son capos en matemática, que tuvieron varios cursos de matemática previos. ¿Cómo hago que algo que es positivo siga siendo positivo y algo que es negativo se convierta en positivo? Hay dos maneras que tienen que Elevar haber al visto. cuadrado. Módulo. Bien, me nombraron las dos. Una es hacer el módulo, yo podría hacer el módulo de esto, y calcular el módulo de las distancias al cuadrado. Perdón, de las distancias. Es un promedio del módulo de las distancias. Esto existe, es un estadístico, que se llama desviación media, pero nadie lo usa. Básicamente porque para hacer inferencia estadística el módulo es un decreto. Es un decreto que dice, todo lo que es positivo sigue siendo positivo y lo que es negativo se convierte en positivo. Pero ese módulo es antinatural, es difícil de trabajar con un módulo. Entonces, lo que se suele usar es la otra opción que me dijeron. Es elevar esto al cuadrado. Si yo elevo esto al cuadrado, las diferencias negativas se convierten en positivas y las positivas siguen siendo positivas. Y esa es la varianza. La varianza, puesta así, es un promedio de las distancias al cuadrado, básicamente. Si los sitios están cerca de la media, los cajones, por ejemplo, están cerca de la media, esas distancias al cuadrado van a ser chicas. Y si los individuos están lejos de la media, esas distancias al cuadrado van a ser grandes. El problema es que esto tiene unidades, esto estaría en kilos al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es calcular el desvío estándar, que es básicamente la raíz cuadrada de la varianza, y esto vuelve a estar en kilos. Entonces usamos el desvío estándar, que es la que está acá. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Esta que está acá, este sigma cuadrado, es esta varianza que está acá. La varianza de n. Estoy dividiendo por n. Pero, de forma muy acertada, me dijeron que para la muestra deberíamos usar esta. Dividido n-1. Y hay que cambiar esta fórmula por n-1. La pregunta es ¿por qué? En realidad, esto debería plantearlo así. Lo que voy a calcular es el s cuadrado. El s cuadrado es la varianza de una muestra, y la varianza de la muestra va a ser la sumatoria de cada dato, menos la media, al cuadrado, dividido n-1. Esta es la de la muestra. La de la población está bien con el n. Bien, la respuesta es ¿por qué tengo que restar un dato? Es que en realidad, para calcular esta varianza, subsidié a mi sistema con este dato. Le tuve que dar la media de la muestra. El sistema está subsidiado, ya le di la media. ¿Y qué está pasando ahora? Si yo ya le doy la media, no todos los datos aportan información novedosa. A ver, yo les digo, yo que tengo un dato que me dio 4, el otro dato me dio 2, y el otro dato me dio un 3, y el otro dato no sé nada. Y si ustedes quieren saber cuánto vale X raya de esto, ¿cuánto vale? ¿Pueden calcular X raya con esos 3 datos y una incógnita? ¿Tienen forma de calcular X raya? Si falta un dato no lo pueden calcular, ¿verdad? Así que en el cálculo de X raya, cuando hacen un promedio, todos los datos aportan información novedosa. No hay ningún dato que no aporte nada nuevo. ¿Sí? Entonces los promedios, cuando calculan el X raya, va dividido n, porque todos los datos aportan información novedosa. Ahora, les cambio esto. Voy a calcular la varianza.
y ya le di X raya. X raya ya lo saben. Así que ahora les digo, esto ya lo sé. Esto vale 4,3. Les doy ese dato. Este dato, cuando lo saquen, ¿va a aportar información novedosa o lo pueden despejar con esta información de acá? Este dato no necesito ir a pesarlo, no necesito ir a ver ese cajón cuánto vale, porque ya sé que si la media vale esto con 3 datos, este lo despejo. Paso estos datos para allá y se despeja. ¿Siguen el concepto? Por lo tanto, si ya le doy la media y 3 datos, el cuarto dato se despeja. Por lo tanto, los datos que aportan información novedosa son, de los 4, hay 3 que aportan información, hay uno que no. Datos que aportan información novedosa son n-1. Y acá lo que va en el cociente, cuando hago el cociente, en esta parte, no va en la cantidad de datos, sino la cantidad de datos independientes, la cantidad de datos que aportan información novedosa. Eso que está ahí es lo que vamos a llamar grados de libertad. Grados de libertad son la cantidad de datos que aportan información novedosa. Y este concepto se los explico ahora porque lo vamos a usar todo el tiempo. Siempre que se haga inferencia estadística, lo que importa no son cuántos datos tienen, sino cuántos datos aportan información. Entonces, si aparece este sumando, acá esto va desde 1 hasta n. Tengo n sumandos, hay n términos que aportan información al sistema. Pero hay un término, uno de estos sumandos, que no va a aportar información novedosa porque ya está subsidiado esto con X raya. Así que la cantidad de términos que aportan información son n-1. Por eso aparece este término acá como varianza de n-1. ¿Más o menos quedó la idea? Esta idea la vamos a usar mucho. Sí, perfecto. Bien, entonces, basta de cháchara, vamos a empezar a ver los resultados. Entonces, tengo el n, tengo la media, desvío estándar, varianza de n-1. Este desvío estándar ya está hecho con el n-1, es la raíz de eso. Acá van a aparecer otros conceptos que podemos repasar. Error estándar. Acá está la mediana. Cuartil 1, cuartil 3. Voy a pedir esto, y hasta ahí estamos. Bien. Todo esto vamos a asumir que ya lo saben. Ah, se me fue este. Y vamos a repasarlo rápidamente. Le doy a aceptar. Me generó esto. Voy a cambiar el formato. Perdón, creo que me gusta más. Control R vuelven al último menú, ¿sí? Lo voy a pasar a formato vertical. Simplemente eso. Sí, no sé cuál es mejor. A ver, para comparar. No, está mejor así. Lo dejo como el primero. Bueno, vamos a analizar estos datos. Entonces, esto ya lo saben, esta es el n. Tengo 15 datos en cada uno de los grupos. En la base de datos tengo 15 de un grupo y 15 del otro. Es bueno tenerlo para ver si no le pifiaron, algunos cargaron mal. Piensen que puede tener una base de datos de 1500 datos. Entonces, tener el n no es menor. Saber si se equivocaron en algo. Acá está la media. Acá lo que me dice es que con recubrimiento perdieron 2,5 kilos en 80 días. El cajón, en promedio, los 15 cajones en promedio perdieron 2,49 kilogramos. Recuerden, la media tiene las mismas unidades que la variable respuesta. Y cuando le ponen el testigo, pierden 3,14 kilos. Acá está la varianza. En promedio, se alejan de la media en 0,48 kilos al cuadrado. Eso es lo que dice la varianza de n-1. En promedio, se alejan, los cajones se alejan de la media, de 2,49, 0,48 kilos al cuadrado. Nada, es difícil de interpretar ese número. Por eso se le hace la raíz cuadrada a eso, y se trabaja con esto, el desvío estándar. Voy a agrandar un poquito la letra.
Así lo ven un poquito mejor. Bien, entonces, 0,69 me daría una idea de cuánto se alejan en promedio los datos de la media. La media es 2,49, pero en promedio se están alejando 0,69 kilos. Ahora vamos a ver en un rato qué significa este error estándar. ¿Este coeficiente de variación lo conocen? ¿Alguien lo vieron en el curso? Me estaría diciendo que el desvío estándar es el 27% de la media. Básicamente tiene una variabilidad del 27%. Eso no tiene unidades. Lo bueno es que eso lo pueden comparar con variables que tengan distintas unidades, distintas cosas. Es una medida de dispersión, pero libre de unidades. Básicamente hicieron el desvío sobre la media. Entonces lo que me está diciendo acá, que el desvío es un 27% de la media. En cambio, en el segundo, el desvío es un 9% de la media. Es como que la variabilidad es menor. Acá está el mínimo, el cajón que menos perdió fue 1,41, y el que más perdió fue 3,92. Lo mismo tienen para el testigo, que son más altos los valores. Bueno, el máximo no. Y después tienen acá la mediana. ¿Quién me puede describir la mediana? ¿Alguna medida? ¿Alguna idea de qué es la mediana? Creo que era el valor que se encontraba en la posición del medio, digamos, no el promedio, sino Perfecto, en este caso la sería posición del medio, exactamente. Ah. Tenés que ordenar a los individuos de menor a mayor, ese es el dato central. En un grupo de individuos ordenados de menor a mayor, es el que te queda en la posición del medio. Pero sí o sí tienen que estar ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, como es el medio no importa. Quiere decir, cuando interpreto, que el 50% de los cajones perdieron menos de 2,53 kilos. Acá. El 50 perdió menos de 2,53. Y obviamente el 50 perdió más que 2,53. ¿No? Esa es la posición del medio. En cambio en estos, el 50 perdió menos de 3 kilos, o más de 3 kilos. Y esta es más difícil. ¿Qué es el Q1 y qué es el Q3? ¿La vieron? ¿Cuartiles? Es el peso del primer 25% de las muestras y el 75%. Perfecto. De vuelta en una serie ordenada, de menor a mayor, es la posición 25, es el Q1. Entonces, lo que digo es, un cuarto de los cajones, el cuarto de los cajones más chicos pesa menos de 1,93 kg. Perdió menos de 1,93 kg. Y el 3/4 de la muestra perdió 2,98 o menos. Perfecto. Eso es una medida de posición, son medidas de posición, son puestos clave. La mitad es la mediana, es una medida de posición, pero como marca el centro, también es una medida de tendencia central. Es una posición que es la mitad. Y estas son dos posiciones que se usan mucho, ver el primer cuarto y el último cuarto, el tercer cuarto. Por eso es Q1, Q3. Se dividen en cuartiles, y en inglés, cuartiles con Q. Bien, después tenemos estos dos indicadores que vamos a usar, y que tienen que haber usado, el de asimetría. Asimetría y kurtosis son dos indicadores que referirían a una población, una muestra, una población con una distribución normal, con una campana de Gauss. Una variable ideal es esa que tiene una distribución de probabilidades, o de frecuencias en este caso, normal. Bueno, eso sería una campana de Gauss, en un mundo ideal. Tengo mi variable, y una campana de Gauss sería una distribución de probabilidades, que es un modelo que describe la distribución, cómo varían las probabilidades, la densidad de probabilidades. En una normal, la variable con distribución normal están centradas en una media, y es un eje de simetría. La cola inferior y la cola superior son idénticas, son imágenes especulares. Algo simétrico es que el lado izquierdo y el lado derecho es exactamente igual. Si ambos lados son iguales, la asimetría debería ser igual a 0. Cuando no hay asimetría, es que los dos lados son idénticos.
Si la asimetría es positiva, lo que me está diciendo es que la cola de los positivos es más larga que la cola de los negativos. Hay una asimetría positiva. Y si la asimetría es negativa, lo que me dice es que la cola inferior, la de los que está por debajo de la media, es mayor. Eso es lo que me está diciendo. Cuando miro los datos, este de asimetría, los dos son levemente positivos, son asimétricos hacia la derecha, pero el de recubrimiento es bastante menos asimétrico y este es bastante más asimétrico. ¿Mm? Es como que hay una cola más alejada. ¿Mm? Lo ideal sería el 0, pero bueno, hay variabilidades dentro del 0, no va a ser exactamente 0. ¿Sí? Después vamos a ver hasta cuánto toleramos y demás. Y por último, la kurtosis es una medida de aplanamiento. La traducción de esto sería aplanamiento. Y es de vuelta dentro de la campana. La campana normal tiene una forma ideal. Vamos a ver algo en algún momento de esto, pero es repaso. No sé cuántos se acuerdan. Si yo hago la media más un desvío, y la media menos un desvío, en esta área debería tener yo el 68% de mis datos. Si hago la media más dos desvíos, debería tener el 95% de los datos. O 96, es una cosa así. Esto es el mismo segmento, ¿sí? La misma longitud es en desvío estándar. Bueno, eso tiene que tener una forma particular para que sea considerada una distribución normal. Se tiene que acumular en una forma particular. Eso tiene una kurtosis de 0. Una kurtosis de 0 tiene un aplanamiento como el normal. Si esto me da negativo, quiere decir que está más aplastado que lo normal. Quiere decir que la curva está un poco aplastada. Los Disculpe, individuos- doctor, Sí. profesor. Yo tengo que dar una clase que arranca a las 11:30 en esta aula, ¿puede ser? ¿O es un problema administrativo? A mí me asignaron acá hasta las 2 de la tarde, no sé. Entonces ver, debe haber algún déjame ver, problema, porque quizás veo me que también cambian hay de alumnos TP. míos ¿Podemos ¿Podemos conectados esperarnos? acá. No, ver, a voy a mí me dejar de parece que compartir. tenemos otra aula. ¿Nos cambian de aula? Sí, Sí, a la perfecto. 309 de 309 me Moro. parece. Genial, entonces perdón, No, ya por nos retiramos. favor. No, es que como es el primer día, Sí, pasan totalmente. estas cosas. Dejo de Muchísimas compartir. gracias. Ya nos estamos yendo. Muchísimas Claro, gracias. no, la grabación Sí, voy a poner stop para acá. que no perder. Ujú.